amigas y amigos de La Nueva República, su canal digital, el comentario editorial como director y fundador de este medio digital. Hoy está referido al mensaje presidencial que le hizo llegar al país el 24 de mayo del año 2026 el señor presidente don Daniel Noboa Asín. Quiero empezar por recordar incluso que el nivel de aceptación de la gestión del presidente, ¿por qué está en discusión? Porque tienen criterios distintos algunas encuestadoras o quienes hacen perfiles de opinión, etcétera, en este tiempo que yo llamo de la infocracia, porque los medios de comunicación, por diferentes causas, por interés o por desafecto, pueden también presentar cifras que no correspondan a la realidad. Voy a tomar una como la de Pedro Donoso, y lo he escuchado decir que entre mayo del 2025 a mayo del 2026 había un descenso en la aceptación a la gestión del presidente Noboa. Dice que en mayo del 2025 la aceptación estaba en el orden del 59,5%. Que mayo del 2026 baja muy sensiblemente a 25,5%. Pero hay otras encuestadoras, entiendo opinión como CIES, que hablan de una aceptación del 45% más o menos. El hecho cierto es que el mensaje presidencial estuvo cargado de un tema que yo lo aprecio muy politizado. ¿Por qué? Se refirió al caso Sinohydro. Y en el caso Sinohydro está sometido a juzgamiento un expresidente de la República. También el de Lenín Moreno. Se refirió también al caso Encuentro, un caso sui generis de delincuencia organizada, donde incluso se ubica a Danilo Carrera como el padrino, pero un padrino que los operadores no lo conocían. Masud nunca trató con él. Cortázar lo conoce solamente por la referencia, por ser un personaje público. La señora fiscal Yuxa, que en su momento, en el caso Encuentro, le dio medidas sustitutivas, incluso a Orbe, que se presentaba en el consulado de Miami, también en el caso de León y de Bueno, estos tres personajes, antes de que se haga la audiencia preparatoria de juicio, presentó un dictamen abstentivo. La misma fiscal que en el caso Progen se está afirmando que ha ocultado información que le entregó la comisión en videos que tienen registro de audio también. Pero ya ahora está en manos de la Fiscalía General y vamos a ver qué pasa. El hecho cierto es que cuando se refiere al caso Sinohydro hay que pensar en Lenín Moreno. Cuando se refiere al caso Encuentro hay que pensar en el expresidente Guillermo Lasso. Yo no sé, la verdad, que este año, que es un año político, se apunten las baterías no solo contra Moreno, que está siendo ya juzgado, y eventualmente pueda ser contra el presidente Lasso. Ya hubo hace algunos días también una suerte de alerta falsa con respecto al Banco Guayaquil, que es un importante accionista del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, cuidado, siendo un año político, se apunte contra el expresidente como para decir, no tenemos ningún compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero está pasando el caso Progen, el caso donde se pone en evidencia un atraco de más de 110 millones de dólares, más o menos, y claro, se ha involucrado un exministro Goncalves que estuvo pocos meses porque no impedir que se haga el pago. Primero, él no hizo el contrato. En segundo lugar, no hace él el pago, lo hace SELEC, pero es un ministro que está sometido a proceso y con orden de prisión. Ni siquiera le permiten ir al consulado donde él viva en Estados Unidos, como sí pasó con Orbe. Y en Progen se mencionan a otros exministros de Estado que no son llamados, que no son convocados, y produce una suerte de selectividad negativa para favorecer también a los amigos en un momento dado del Ejecutivo. El tema de seguridad, han presentado spots publicitarios, pues un gran informador es el ministro Reinberg, pero sigue habiendo una violencia. ¿Cuánto ha bajado el nivel de muertes violentas? De 25
muertes violentas por día, hoy estamos en 23,5, 1,5 puntos. Pero siguen habiendo muertes hace pocos días en la provincia del Oro, 10 muertos en un día, hay muertos en Guayaquil, hay muertos en Durán, hay muertos en Los Ríos, hay muertos en la provincia de Manabí. Es decir, esta gran lucha contra el crimen organizado todavía en el Ecuador está en veremos. El incremento de la tasa de muertes violentas está ahí en discusión. La operatividad real en el combate al crimen organizado, más allá de reconocer que sí han sido positivas, sin duda, los procesos de extradición de algunos líderes de organizaciones criminales, pero allí es como la suerte, la hidra, corta una cabeza y surgen 5, 8, 10 cabezas más. Entonces, personalmente no me termina de convencer las cifras en el incremento de la seguridad. Y pues está el tema de las medicinas. Bueno, ojalá que se cumpla. Si no hay la posibilidad de producir medicinas aquí, si ya se habla de una compra masiva a la India y ojalá que pase en el menor tiempo posible, pues no tiene el Ecuador la posibilidad de producir. En este caso me refiero a las plantas de petróleo, de producir gasolina. Además tenemos que importar los insumos para producir, pero tenemos allí plantas que están en periodo de obsolescencia casi total, como la de Esmeralda y otras más. En todo caso, esa es la situación del país. Ya veremos qué pasa con la crisis energética, que parece ser inminente, pero ese es el discurso presidencial cargado de esperanzas. Ojalá que las esperanzas se cumplan.